Antes de empezar iba a poner después. Iba a poner la presentación. Bueno, creo que ya podemos comenzar. Buenas noches para todos los que se conectan con nosotros. Mi nombre es Reinaldo Pierre Álvarez y en nombre de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, les doy la bienvenida. Para nosotros, como sociedad científica, es un placer avalar, apoyar, en este caso, a Laboratorios Mirum y a su representante, en este caso en particular en América Latina, el Grupo Fármaco, en esta actividad de educación médica continua sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar de colestasis intrahepática familiar progresiva. Vamos a adentrarnos un poco en el mundo de las enfermedades raras, de las llamadas enfermedades raras o enfermedades huérfanas. De acuerdo a la OMS, se calcula que existen más de 7.000 enfermedades raras descritas y se piensa que alrededor del 7% de la población mundial puede padecer alguna de esas enfermedades raras. Por supuesto, el panorama de las enfermedades raras hace algunos años era pues, muy sombrío, diagnósticos tardíos, pocas posibilidades terapéuticas y una alta mortalidad. Sin embargo, al parecer las cosas están cambiando, se ha hecho un trabajo de sensibilización y de crear una conciencia en cuanto a la existencia de estas enfermedades, lo cual pues, se traduce en diagnósticos más tempranos y también en la generación de nuevas alternativas terapéuticas que pueden mejorar la calidad de vida y la sobrevida de estos pacientes. Entonces, vamos a hablar, repito, de colestasis intrahepática familiar progresiva y nuestro primer invitado, vamos a darle la bienvenida en este momento a nuestro primer invitado, el doctor Daniel D'Agostino, ampliamente conocido por todos. El doctor D'Agostino es el jefe honorario del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Trasplante hepatointestinal del Hospital Italiano de Buenos Aires. Al mismo tiempo es el director del programa de posgrado de Hepatología y Trasplante hepatointestinal del Instituto Universitario del mismo hospital. El doctor D'Agostino nos va a hablar de la asociación entre prurito y colestasis intrahepática familiar progresiva y nos va a contar un poco sobre la historia natural de esta rara e interesante enfermedad. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pierre. Muy buena la presentación, sobre todo para expresar la importancia de las enfermedades raras. Recientemente, en una publicación, se ha mostrado que estas enfermedades que para nosotros son tan raras, en su contexto global, porque son tanta cantidad de enfermedades raras, se calcula que hay 300 millones de personas que padecen alguna enfermedad rara. Y este burden es importante que trabajemos para entender qué es esto y poder utilizar los mejores criterios médicos para resolver tantas personas que sufren de estas enfermedades. Si podemos compartir la pantalla. Bueno, yo me voy a referir a colestasis intrahepática familiar y el prurito, que son dos asociaciones, como yo pongo, la historia natural y viejos desafíos que nos van a acompañar en la hepatología durante tantos años. Bueno, no tengo conflicto de interés, soy investigador de March y PFIC Premier Mirum en MRX 502 y 503. Los objetivos de los tópicos de esta charla van a ser definir colestasis, considerar generalidades y diferencias de PFIC, reconocer la evolución de la entidad PFIC, que es Progressive Familiar Intrahepatic Cholestasis, definir el prurito y sus tratamientos y evaluar nuevas terapias. Y miren dónde llego a un modelo babilónico, 2000 años antes de Cristo. Ahí ya se preocupaban los babilónicos, y esto es un modelo de arcilla en el Museo Británico que da constancia de los mismos, y se preocupaba por la anatomía y la fisiología probablemente del hígado. Pero hasta Virchow, cuando empezó a hablar de la anatomía patológica, pudimos ver esto, que es la unidad funcional del hígado. ¿Por qué les muestro esto? Porque siempre esta unidad funcional está en estos palitos amarillos, es la corriente de la secreción biliar que llega hasta el espacio portal y va siguiendo el corriente de sanguíneo desde el centro del lobulillo hasta el espacio portal, como lo vemos acá,
la vena, la arteria y los conductos biliares y la duplicación. Cuando nosotros hablamos de obstrucción de la vía biliar, a veces pensamos en esto, pero también vieron que todo el recorrido de la unidad funcional es a través de todo lo que es hepatocanalicular. ¿Cómo definimos colestasis? Es la consecuencia de la reducción o disminución de la formación de bilis o la obstrucción de flujo biliar, provocando la retención de la sustancia normalmente secretada por ella. A fines de la década, digamos, de la década del 19, de 1990, hay una explosión muy importante en la determinación de las enfermedades colestásicas intrahepáticas. Ahí comienzan a haber nuevas entidades y definiciones nuevas, tal es así que ustedes pueden ver acá trabajos del año 99, en el cual el doctor Becerra y Balistreri hablaban de colestasis intrahepática ordenando el caos, porque se habían producido una gran explosión de nuevas entidades y no se quedaban nada más en los conceptos de colestasis intrahepática idiopática, sino habían aparecido nuevas entidades y nuevas definiciones. Esas nuevas entidades y nuevas definiciones aparecieron de la mano de una enfermedad que se llamaba enfermedad de Villiers. La enfermedad de Villiers fue asociada a un grupo endogámico familiar del Jacob Amish, pero después que estas enfermedades, su genotipo y su fenotipo fueron determinados, empezaron a aparecer pacientes características muy semejantes, que se llamaban síndrome de Villiers o colestasis intrahepática familiar 1. Después apareció una deficiencia de la bomba excretora de sales biliares, PFIC2, y después una deficiencia en los canalículos biliares, que es una bomba de alteración de una bomba de flujo que se llamó MRD3. Por supuesto que todo esto hizo bajar el número de pacientes que tenían colestasis idiopática, y ahí empezó la gran explosión del conocimiento y la necesidad de reconocer estas enfermedades para dar un mayor tratamiento. Ahí veíamos estos estudios histológicos en que este es un espacio porta, como les mostré anteriormente, esto es una vena, esto es una arteria, y a este le falta el conducto biliar. Era una de las características que tenían estas enfermedades. Otro era la producción gran cantidad de grasa en el hígado y fibrosis leve que posteriormente iba avanzando con esto, iban llevando a la cirrosis y a la producción de células células gigantocelulares que eran características de este cuadro. También se veía en la microscopía electrónica en esos momentos que no se conocía claramente cómo poderlas estudiar. Entonces se veía que la bilis estaba así con forma de nódulos o floculuzada o filamentosa y realmente no se entendía claro cómo era el flujo biliar. Hasta que apareció claramente los estudios moleculares y se determinó que estas enfermedades eran genéticamente determinadas por una alteración de un gen. Entonces vimos que apareció el gen ATP8B1, que se llamó colestasis intrahepática familiar de tipo 1, después el ABCB11, que es la colestasis familiar de tipo 2, y posteriormente la que llamamos tipo 3, que era el GPFIC3, que es el gen ABCB4, que era esto. Entonces podíamos determinar en ese famoso canalículo, en esa forma que veíamos en las imágenes anteriores, cada uno dónde bombeaba y dónde se producía la alteración. Pero lo más importante era el cuadro clínico. Estos cuadros tenían una gamma glutamita peptidasa paradójicamente baja en relación con la ictericia. Tenían un prurito severo o estaba ausente en los casos de ácido biliares, y ahí deficiencia de ácido biliares, ahí se demostraban los cambios. Tenían colesterol descendido en relación a la importancia colestasis y tenía pobreza de conductos biliares como vimos anteriormente. Así, estos cuadros, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, todos tenían una ictericia progresiva. En la tipo 2 era más rápidamente progresiva. En la tipo 1 tenía diarrea, prurito, a veces todos tenían detención del crecimiento, todos tenían gamma GT normal, salvo la tipo 3 que tenía aumentada y la deficiencia de ácidos biliares. Y todos fundamentalmente tenían un prurito
y una evolución muy tórpida de su hígado, sobre todo la de tipo 2, que llevaba a la cirrosis más temprana y rápidamente al hepatocarcinoma. Había que diferenciarlo en esa época con la deficiencia de la síntesis de ácidos biliares. Teníamos la diferencia fundamental que era que la deficiencia de síntesis de ácidos biliares no tenía prurito. Tenía gamma GT baja, tenía colestasis, pero no tenía prurito. En esos momentos, nosotros sabíamos que la proteína que era la responsable de que podíamos hacer el diagnóstico, podíamos hacer estudios de inmunohistoquímica en el hígado. Y así podemos ver distintos estudios inmunohistoquímicos para corroborar si la proteína correspondiente a la formación del gen, al ARN mensajero de la formación del gen, se mostraba en estas formaciones de estudios inmunocistoquímicos. Ahí podemos ver la evolución de unos pacientes con un hepatocarcinoma, de los pacientes muy temprana edad que llevaba al hepatocarcinoma, que se demostraba una deficiencia de proteína 3 y evolución el hepatocarcinoma. Estas es las imágenes del hepatocarcinoma. Pero avanzando con el estudio molecular y entendiendo un poco más, entendimos que el DNA alterado y el RN que se ve alterados, podíamos tener alteraciones fundamentalmente en la proteína truncada, o en el pliegue de la proteína, o disminución de la proteína canalicular, que era la que se provocaba todo este fenómeno de colestasis tan interesante. Y desde ahí en más intentamos entender y tratar de ir hacia esos puntos para poder aliviar estos síntomas o mejorarlos. Ahí aparece otra nueva enfermedad que se llama TJP2, que es una enfermedad de las uniones estrechas que provocaba también una nueva colestasis intrahepática, que antes teníamos 1, 2, 3, esta sería la denominada número 4, y esta era una enfermedad rápidamente progresiva, probablemente más mortal que las otras, o que llevaba más rápidamente al trasplante o la derivación hepatobiliar. Junto con todo esto aparecía el viejo aliado del diablo, como dice en este esquema, era el prurito, ese prurito tan incesante, tan terrible, que acompaña esta enfermedad, que afecta muchísimo la calidad de vida de los niños que estaban afectados. Teníamos mutilaciones en las orejas, en las manos, yo he visto abscesos en las manos el rascado y todo lo demás, cosas muy terribles. Acá podemos ver santomas de un paciente con colestasis muy severa, el prurito, que se provocan, lesiones óseas que provocan también la alteración de las vitaminas liposolubles, que posteriormente lo vemos a esta pobre niña que estaba parada y no se podía estar parada de dolor, cómo mejoraba la misma cuando se trasplantaba y el hueso cambiaba con una buena función biliar. El prurito es el síntoma más frecuente de la enfermedad y su severidad a veces es variable, pero en general es terrible, y para los niños expresa una muy mala calidad de vida. El mecanismo del mismo es multifactorial, pero sin embargo hoy se reconoce que se identifica en el suero un potente activador neuronal a través de receptores nerviosos, que es el ácido lipofílico, que con altos niveles de una enzima que se llama autotaxin se encuentra elevada en los pacientes con colestasis, estimulando la formación del ácido lipofílico. El ácido lipofílico es el que provoca la reacción inflamatoria nerviosa y provoca el intenso prurito. Pero este ácido lipofílico se ve expresado por los ácidos biliares que el paciente tiene en gran medida. ¿Cómo era el tratamiento? El tratamiento del prurito era el cuidado de la piel, habitualmente evitar la sudoración, dar emoliente, dar antihistamínicos, pero ninguno de estos tratamientos eran efectivos. Intentaron dar colesteramina como arrastre de los ácidos de las sales biliares, rifampicina, ácido ursodeoxicólico, hasta llegaron a darle similares a los opioides, pero nunca el
prurito pudo ser aliviado de forma contundente para poder aliviar esto. Esto pasó hasta que hubo la propuesta quirúrgica de la derivación externa de estos pacientes, y esta derivación interna mejoró francamente el prurito y estabilizó la enfermedad en algunos de estos pacientes. Pero él mismo, durante los años, tenía bastantes complicaciones, y posterior aliviarlo en los primeros años, después tenía algunas complicaciones y se mantenía estable. Entonces empezaron a aparecer nuevos tratamientos con inhibidores de la absorción de los ácidos biliares, como el maralizumab y el odevixibat. Un poco la relación del prurito y el PFIC. Ustedes pueden ver en celeste cómo el paciente en esta barra va mejorando el prurito. El celeste es no tener prurito, el rojo es tener. El paciente acá en rojo tenía, o en naranja tenía, un intenso prurito que va disminuyendo con el tiempo, y depende de las colestases. Este es síndrome de Laguill, este PFIC, y el PFIC tipo 2. Sin embargo, en este trabajo, que es un trabajo del año 2017, es un consorcio, se puede observar que 58 pacientes tratados, hubo 15 complicaciones mayores después de la derivación, y 12 pacientes terminaron siendo trasplantados de estos 58. En el último, en el Congreso de Viena, Van Wiesel mostró esta interesante trabajo en que el prurito va descendiendo con la derivación, pero depende de la proteína, si está truncada o no está truncada, cómo es la eficiencia, y depende de la disminución de los ácidos biliares la mejor respuesta. Por supuesto que había otro elemento que podíamos hacer, era el trasplante. Acá vemos como la derivación externa baja el prurito, pero vemos el trasplante también que mejora el prurito, teniendo una sobrevida entre 80 y 90%, pero los pacientes tenían diarrea, esteatosis, que eran complicaciones propias de su enfermedad. Recientemente, en un report de este trabajo tan interesante que aparece cada 4 meses, que es el Horizon Scanning Status Report, aparece que esta droga, que es el maralizumab, que es un inhibidor de la absorción de los ácidos biliares, como para evitar que se penetren los ácidos biliares y cortar el ciclo enteropático y la producción del prurito. Acá nosotros podemos ver que luego se va a hablar ampliamente del maralizumab, sobre lo que significa interrumpir la circulación de los ácidos biliares y evitar de esta forma el prurito. Así nosotros podemos ver en este gráfico cómo después de las dosis de maralizumab va bajando la cantidad de ácidos biliares a valores muy bajos, y acá es muy interesante poder observar que el paciente le dan maralizumab, se suspende el maralizumab y vuelve a aumentar los ácidos biliares para después volver a tener una forma prolongada y persistente de ácidos biliares bajos. Esta es la misma forma de valoración del prurito. El negro y el gris oscuro es intenso prurito, y posteriormente con 48 semanas prácticamente el negro casi no existe, con la mejoría real con esta medicación. Y de esta misma forma podemos ver los síntomas, cómo van desapareciendo, como lo vimos en la paciente que tenía esos importantes síntomas. Acá podemos comparar en este estudio, el estudio clínico, como hay una P bien significativa para el descenso del prurito, igual que de los ácidos biliares, y el impacto en la calidad de vida del paciente a la mejoría del prurito y de los ácidos biliares. Hay otro estudio también que se está haciendo en el odevixibat, que se ha hecho estudios en fase 2, en este momento se está en una fase 3, y todavía falta obtener los resultados generales de estos estudios. ¿Qué pasó con la colestasis neonatal, esa colestasis que habíamos comenzado? Bueno, ahora aparecieron otras nuevas entidades, como el FXR neonatal. Esta se llama PFIC de tipo 5. Y también la miosina 5B PFIC
tipo 6. Es decir, se está expandiendo el criterio y todo esto va de la mano de los estudios genéticos y fenotípicos que se van ampliando. Obviamente, hoy todas estas enfermedades colestásicas, enfermedades de Alaguil, el síndrome de artrogriposis, la glicosilación, todos los fenómenos están interpretados en este momento por los estudios genéticos y estos estudios genéticos cada día nos aclaran mucho más el panorama. Hoy el esquemita que antes teníamos de 3 lesiones genéticas que provocaban en los canalículos y en las bombas, hoy se ha transformado en esto que no es el esquema de ningún metro o subte de ningún lado, sino acá vemos los distintos lugares donde se afecta y actúan los genes para darlo. Por ejemplo, en el canalículo, acá están viendo 2 entidades muy conocidas por todos ustedes, que es el síndrome de Alaguil y el CFTR, que es el de la fibrosis quística de páncreas. Todas pertenecen al gran esquema de la colestasis y de la evolución de los estudios genéticos. En este trabajo, recientemente publicado en Journal of Pediatrics, se puede ver que en los estudios genéticos se obtiene casi un 60% de diagnóstico de los pacientes con colestasis que se presentan en los mismos. Así podemos ver que un PFIC que tiene, digamos, con un cuadro característico, el estudio genético hace el diagnóstico en el 62% de los casos. Y el 15% de aquellos que no tenemos claro realmente el fenotipo de los mismos. Y también es interesante verlo en la gamma GT. Cuando tenemos gamma GT baja, el 50% del estudio genético nos da la información que corresponde, y cuando tenemos gamma GT alta hay un 15% de los mismos. Siempre hay que considerar que los estudios genéticos pueden dar una información que es alta, que esto significa que está relacionado a la enfermedad, o es moderada, o puede ser débil la información, pero nos falta todavía entender qué es lo que significa y lo que nos está diciendo. Entonces, para terminar, las etiologías que causan colestasis neonatal hoy son diversas y numerosas. La atresia biliar sigue siendo la patología más frecuente, y siempre es importante recordar que su diagnóstico precoz hay que lograr para un mejor pronóstico. Numerosas enfermedades y síndromes se diagnostican hoy con la orientación fenotípica y la confirmación genómica. Pertenece al grupo de enfermedades raras, como dijimos, 50 por 100.000 individuos, 4% de la población mundial, 300 millones de personas padecen enfermedades de este tipo. Entonces se presentan nuevos estudios, entonces nuevos desafíos, es orientar y confeccionar una relación fenotipo de la expresión genética, así como considerar la participación epigenética, y debido a la prolongada sobrevida de estos pacientes que antes probablemente fallecían por diversos motivos, llegan a la vida del adulto, muchos de ellos, y se nos propone a nosotros, a toda la medicina en general, un nuevo desafío, que es la transición de estos pacientes a la vida del adulto, que es un nuevo reto que aparece en la pediatría. Acá, bueno, para terminar, les agradezco mucho la invitación, y acá Drastus, el guerrero griego, buscó también en el hígado su destino, y parece ser que la historia cuenta que no le fue tan mal. Bueno, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, doctor D'Agostino, por su excelente conferencia, como siempre. Muchísimas gracias por su participación. Estaba revisando la lista de participantes, tenemos colegas que se conectan de diferentes países de América Latina, tenemos gente de México, Panamá, tenemos gente de Colombia, Venezuela, Brasil, tenemos gente de Cuba y por supuesto también gente de Argentina y Chile. Así que tenemos un grupo de participantes variados, 100% latinoamericanos. Para continuar con nuestra sesión, vamos a presentar y darle la bienvenida al doctor Tiago Núñez. Él es brasilero, pero se conecta con nosotros desde Suiza. Él es gastroenterólogo, egresado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y tiene un PhD en enfermedad inflamatoria intestinal de la Universidad de Barcelona. Desde hace 7 años trabaja con la industria farmacéutica. Actualmente se desempeña como director médico de Laboratorios Mirum,
y siempre ha estado un poco involucrado en este proceso de desarrollos clínicos, ensayos clínicos, intentando abordar y explorar nuevas alternativas terapéuticas para este tipo de pacientes. El doctor Thiago nos va a presentar un poco de información sobre los resultados, al menos preliminares, de una droga que el doctor ya comentó, que es un inhibidor del transportador apical dependiente de sodio de los ácidos biliares en pacientes con colesterol. Así que, Thiago, bienvenido. Gracias Reinaldo. Voy a intentar hablar mi mejor español, pero creo que va a ser un poquito de portuñol. Creo que vamos a intentar. Voy a compartir un segundo. Share. Se puede ver, ¿no? Perfecto. Perfecto. Ok. Gracias, Reinaldo. Y la presentación del doctor D'Agostino fue perfecta. Como introducción para el tema de los estudios, creo que es muy claro que tenemos un problema muy serio con PFIC, con otras colestasis neonatales también, como Alagil, pero PFIC y Alagil en atresia de vías biliares creo que son las tres más importantes de las colestasis neonatales y son enfermedades raras. Voy a enseñar un poquito de los estudios de PFIC y también voy a hablar un poquito también de los estudios de Alagil. Soy director médico de Mirum, como Reinaldo ha dicho antes. Esta diapositiva fue ya enseñada por el doctor D'Agostino. Es una diapo muy clara para explicar la acción de la medicina con los inhibidores de los transportadores de ácidos biliares en el intestino delgado. Las dos medicinas que están en la presentación, Maralixpat y Odevixibat, Maralixpat en desarrollo por Mirum y Odevixibat en desarrollo por Albireo, una compañía en Suecia. Y las dos medicinas hacen lo mismo. Hacen el bloqueo del transportador de ácidos biliares en el intestino delgado y por eso, por bloquear el transporte, bloquea la reabsorción y la recirculación de los ácidos biliares del intestino al hígado. Entonces, por eso tenemos una eliminación más grande de ácidos biliares por el intestino. Y la idea, este es el mecanismo de acción de la medicina, es que como eliminamos más ácidos biliares por el intestino por el bloqueo de la reabsorción de los ácidos biliares en el intestino, vamos a bajar como consecuencia los ácidos biliares en la circulación. Y por eso vamos a mejorar el producto. Esta es la idea de utilizar los bloqueadores de la reabsorción de ácidos biliares en el intestino para estas enfermedades. Y la pregunta es, ¿funciona o no funciona? ¿Es bueno o no es bueno? Creo que la respuesta para esta pregunta depende de cada enfermedad. Tenemos estas medicinas en desarrollo para Alagil, tenemos también para PFIC y ahora tenemos también para atresia de vías biliares. Creo que la pregunta puede tener respuestas distintas dependiendo de la enfermedad. Este estudio aquí que voy a enseñar ahora, ICONIC, este estudio es un estudio que fue hecho hace algunos años en Alagil. Esto es Alagil, la enfermedad de Alagil. Y es un estudio muy sencillo. Creo que Daniela ha enseñado una diapositiva sobre ese estudio antes. Es un estudio que tenía una fase primera de 18 semanas donde había un open label. Todos los pacientes de Alagil en este estudio recibieron Maralixbat y después de la semana 19 a la semana 22, estos pacientes son randomizados
a recibir maraliximab o placebo. Y después de esas 4 semanas de esta fase, tenemos otra vez todos los pacientes recibiendo maraliximab después de esto a largo plazo. Entonces es la primera fase open label, después la retirada de la medicina para parte de los pacientes de una manera randomizada y después a largo plazo todos los pacientes reciben maraliximab. Y esta es la respuesta, si funciona o no funciona. Estos son los resultados para la enfermedad de Alagille para ácidos biliares. Y lo que tenemos es que la primera fase del estudio de la semana 0 a la semana 18, tenemos que todos los pacientes reciben maraliximab y hay una disminución de los ácidos biliares en la circulación. Después, en amarillo, la semana donde hay la retirada de maraliximab de manera randomizada, tenemos que los pacientes en rojo, que son los pacientes que reciben placebo, los ácidos biliares vuelven al baseline y los pacientes que siguen con maraliximab siguen con la mejoría de los ácidos biliares. Y después, todos los pacientes reciben maraliximab otra vez y vuelven a presentar una respuesta con una disminución de los ácidos biliares. Pero esto no es lo más importante, porque estos son ácidos biliares. Lo más importante son los síntomas, ¿no? El prurito. Y aquí es el reflejo de lo que pasa con los ácidos biliares para esos pacientes. En las primeras semanas todos reciben maraliximab, el prurito mejora y después en la fase amarillo algunos pacientes reciben maraliximab, otros placebo. En rojo los pacientes que reciben placebo peoran, el prurito vuelve al baseline y los pacientes que siguen recibiendo maraliximab mantienen la mejoría y después cuando todos los pacientes reciben maraliximab otra vez, todos los pacientes presentan una mejoría. Entonces este estudio es muy elegante para enseñar no solo la acción de la medicina, pero también la relación entre ácidos biliares y prurito. Como he dicho antes, hay el programa para Alagille, hay otro programa para PFIC y tenemos ahora también un programa con la misma medicina maraliximab para atresia de vías biliares. Eso es solo un listado de los estudios y hay también una historia antes de la colestasis neonatal. Esta medicina fue desarrollada para hipercolesterolemia en el pasado y por eso tenemos un número muy elevado de pacientes expuestos a esta medicina, 1.600 pacientes, y esto va a generar una database de seguridad muy grande para que las agencias reguladoras puedan tener esta database para valorar la seguridad de la medicina. Esto no voy a decir otra vez porque el doctor D'Agostino fue muy claro en relación a los tipos de PFIC, pero esto va a ser muy importante para la respuesta a maraliximab para los pacientes con PFIC. Una cosa que creo que Daniel no ha dicho es que para los pacientes con PFIC2 que tiene una mutación en el transportador de sal biliar en el canalículo, estas mutaciones pueden ser leves, moderadas o graves, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen mutación muy severa, muy grave, llamamos a estos pacientes con mutación truncada. Los pacientes que no tienen mutación muy grave, que tienen mutación moderada o leve, llamamos a estos pacientes de mutación no truncada. Los pacientes que tienen mutación truncada, no hay respuesta a la derivación externa. Entonces, la derivación externa sería para los pacientes con
mutación no truncada. Y nosotros creemos que quizás la medicina maralixbat, por ser una derivación farmacológica, puede presentar los mismos resultados, que no serían tan buenos para los truncados, pero sería más eficaz para los pacientes con una mutación leve y moderada que son no truncadas. Esto es el contacto de Jenny Solis, porque tenemos un programa en Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica, de teste genético gratuito. Miron es la patrocinadora de este programa. Entonces, si tenéis algún paciente con sospecha de PFIC o otra enfermedad de colestasis neonatal, por favor contactar Jenny, que podemos ayudar a hacer el diagnóstico final del paciente con el teste genético. Aquí es solo un ejemplo del impacto de la mutación PFIC2 en la gravedad de la enfermedad y en la sobrevida del hígado de los pacientes. Tenemos aquí BICEP1, que sería la mutación más leve, BICEP2, la mutación más moderada, y BICEP3, la mutación truncada, que sería la más grave. Y como se puede ver, hay una diferencia muy clara entre los tres tipos de PFIC2 en relación a sobrevida del hígado, siendo que los pacientes con BICEP3 con mutación truncada son los pacientes más graves que progresan a trasplante muy temprano. Aquí es una diapositiva que representa lo que Daniela ha enseñado antes sobre los pacientes de esta cohorte NAPET. Y NAPET ha valorado el impacto de la derivación externa en los pacientes con PFIC. Y se ve claro que en la sobrevida de los pacientes con mutación no truncada, que los pacientes con derivación externa van muy mejor en relación a los pacientes con sin mutación, sin derivación externa. Entonces, la derivación externa, la cirugía, tiene un impacto muy grande en la sobrevida de los pacientes, sobrevida del hígado de los pacientes, para los pacientes con mutación leve o moderada. Y una cosa muy interesante que fue valorada en el estudio es que como tiene características de los pacientes y tiene también los resultados de la derivación externa, pueden valorar predictores de éxito para la cirugía. Y dos predictores fueron valorados en este estudio. Uno es alcanzar ácidos biliares séricos abajo de 102 micromol por litro, o una disminución de los ácidos biliares más grande que 75% de los ácidos biliares. Entonces, si el paciente tras la cirugía, la derivación externa, alcanza estos parámetros, 102 o una disminución de 75%, estos pacientes tienen una probabilidad más grande de una sobrevida del hígado en relación a los pacientes que no alcanzan estos parámetros. Esto es una indicación clara de que los ácidos biliares son marcadores, predictores del resultado final de la cirugía de derivación externa. Y la derivación farmacológica, ¿no? Porque la cirugía es una cirugía y tiene sus complicaciones. Y creo que el bloqueo de la reabsorción o la recirculación de los ácidos biliares por el intestino sería una manera elegante de hacer una derivación, pero que no cirúrgica, que farmacológica. Como Daniel ha dicho, hay dos medicinas en desarrollo para esto, maralixbat y odevixibat. Son los competidores, dos medicinas que hacen más o menos lo mismo.
y voy a enseñar un poquito de los resultados de esos dos diferentes medicinas. Primero, maralixbat para pacientes con PFIC. Esto es el estudio Índigo. Es un estudio fase 2, open label, abierto. Y este estudio ya encerrado, tenemos resultados. Hubo 33 pacientes en este estudio, 19 pacientes con mutación leve, moderada, no truncado, 6 pacientes con mutación truncada, severos, graves, y 8 pacientes con PFIC 1. Y esta es la dosis de maralixbat que fue utilizada en este estudio. Y esos pacientes, como fue un estudio open label, ese estudio ha seguido los pacientes por largo plazo, en este estudio por casi 6 años. Entonces es un estudio muy, muy largo. Y para este estudio miramos ácidos biliares, miramos prurito de los pacientes por el cuestionario ICHRO, crecimiento de los niños y calidad de vida y seguridad de la medicina. Este es el primer resultado del estudio Índigo. Este gráfico enseña los niveles de ácidos biliares y abajo tenemos el tiempo del estudio. En rojo tenemos los pacientes que responden, donde hubo una respuesta a la medicina, y en azul los pacientes donde no hubo una respuesta a la medicina. Y como se ve, hay muchos pacientes donde no hay una respuesta y hay pacientes donde hay una respuesta. Entonces, para los pacientes, y estos pacientes son los pacientes no truncados. Para los pacientes truncados no hubo respuesta. Ningún paciente ha presentado una disminución de los ácidos biliares, pero para los pacientes no truncados hubo una respuesta heterogénea a maralixbat. Y vamos a mirar en las próximas diapos más sobre esto. Estos son los pacientes donde hubo una respuesta. De los 19 pacientes con mutación no truncada, 7 pacientes presentaron una respuesta a maralixbat. Este estudio fue hecho con una dosis baja de maralixbat, 280, y ahora tenemos otros estudios que utilizan una dosis de maralixbat de 600 2 veces al día. Entonces, la dosis que utilizamos actualmente es superior a la dosis que fue utilizada en ese estudio. Y creemos que es la razón por tener 7 pacientes en 19 y no más pacientes donde hay una respuesta clara al maralixbat. Y voy a enseñar por qué pensamos esto, porque nosotros creemos que la dosis es muy importante. Estos pacientes, aquí en la diapo tenemos los ácidos biliares y abajo tenemos el tiempo del estudio y tenemos las curvas de todos los pacientes donde hubo una respuesta. Y aquí tenemos en purple el paciente que creo que es una indicación de que la dosis tiene una importancia muy, muy grande. Este paciente, a principio, no tenía una respuesta a maralixbat con 280 una vez al día, y cuando este paciente pasó a utilizar maralixbat 2 veces al día, 280 2 veces al día, hubo una respuesta dramática al maralixbat con una disminución muy, muy rápida de los ácidos biliares. Entonces creemos que la dosis es muy importante. Aquí es una tabla que enseña más o menos temporalmente cuando los pacientes alcanzan los predictores que hablamos antes, 102 micromol por litro para ácidos biliares, o la disminución en 75% en los niveles séricos. Y la mayoría de los pacientes donde hay una respuesta alcanzan estos predictores muy, muy, muy temprano en las primeras 6 semanas, con una excepción del último paciente y de los 2 últimos pacientes donde hubo la necesidad de aumentar la dosis para 2 veces al día.
Para los pacientes donde hay una respuesta al maralixabat, la respuesta puede ser muy dramática. Aquí un ejemplo de la media de los pacientes donde hay una respuesta. Los ácidos biliares al principio del estudio eran muy cerca de 300 y a la semana 237 llegan a 44 micromol por litro de ácidos biliares, muy abajo del predictor de larga sobrevida del hígado, que es 102, 44 está muy abajo. Tenemos estos pacientes, estos 7 pacientes siguen en otro estudio abierto y ninguno de estos pacientes ha trasplantado y 2 pacientes de estos 7 han salido del listado de trasplante. Entonces, para aquellos donde hay una respuesta, la respuesta es muy buena. Tenemos también alteraciones o mejorías en transaminasas, en bilirrubina en estos pacientes a largo plazo. Pero ¿qué pasa con el síntoma, ¿no? Con el prurido? Porque hablamos mucho de ácidos biliares, pero no de síntomas. Aquí enseñamos los resultados en los pacientes no truncados en relación al prurido y tenemos la misma situación como tenemos para los ácidos biliares. Hay pacientes donde hay una respuesta y pacientes donde no hay una respuesta. En una población muy heterogénea. En esos pacientes, de los 19, 10 pacientes presentaron una respuesta en prurito y para ácidos biliares, como he dicho antes, 7 pacientes hubo una respuesta. Aquí un resumen de los resultados lado a lado de los ácidos biliares y del prurido valorado por el ICHRO, el cuestionario ICHRO. Tenemos una disminución, como he dicho antes, de 300 para 44 al final del estudio, y para ICHRO, que es el cuestionario para el prurido, tenemos una disminución de 2.5 para 0.5, que es muy clínicamente significativa. Entonces, estos pacientes presentan una mejoría del prurido a largo plazo, no solo en la primera parte del estudio, pero también en la extensión del estudio hasta la semana 200. Aquí para enseñar un poquito de lo que pasa con el crecimiento de los niños. Tenemos un impacto del crecimiento. Aquí tenemos la altura, el peso de los pacientes. Enseñamos aquí los Z-scores y se puede ver que hay una separación de las curvas para los pacientes en azul, que son los pacientes donde hay una respuesta, en rojo para los pacientes que no presentan una respuesta a maralixabat. En resumen, tenemos en porcentajes para los pacientes donde hay una respuesta, 85% de disminución de los ácidos biliares, 80% de una mejoría en el prurito y mejorías también en altura de los pacientes a largo plazo. Este es solo un ejemplo de lo que puede pasar cuando un paciente, cuando hay una respuesta a maralixabat. Como el doctor D'Agostino ha hablado antes, los pacientes con pruritos tienen las marcas en la piel y es un síntoma que es muy importante para los niños. Y aquí es un caso, solo un caso de un paciente, no es un estudio randomizado, pero enseñamos aquí el antes y el después del tratamiento con maralixabat. Y en los gráficos tenemos la mejoría en prurito con ICHRO, la mejoría de calidad de vida y también la mejoría en los ácidos biliares y las transaminasas del paciente. Como he enseñado antes, doctor D'Agostino, y también había una diapo en la presentación antes, sobre el impacto de la derivación externa
en la sobrevida del hígado. Y la pregunta es, ¿el maralixbat hace lo mismo en relación a la sobrevida del hígado? ¿Tiene el mismo impacto que la cirugía, la derivación farmacológica? Podemos ver aquí en el gráfico pacientes donde hay una respuesta y pacientes en azul y pacientes donde no hay una respuesta a maralixbat. Y tenemos los pacientes donde hay una respuesta con la sobrevida total del hígado en los 6 años de follow-up, y los pacientes donde no hay una respuesta a maralixbat, ellos progresivamente progreden para el trasplante hepático. Aquí el estudio que el doctor D'Agostino ha hablado antes, el estudio MARCH, es el estudio fase 3 de PFIC. Este estudio está en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en México, y tenemos siempre las puertas abiertas a todos los pacientes de Latinoamérica que tienen interés en participar del estudio. Es un estudio randomizado y controlado por placebo, y este estudio tiene la duración de 24 semanas, y después todos los pacientes del estudio MARCH reciben maralixbat por largo plazo. Y miramos prurito, miramos cambios en ácidos biliares, calidad de vida y, claro, seguridad de los pacientes. Este estudio está abierto a todos los tipos de PFIC, PFIC 2, 3, 4, 5, PFIC no diagnosticado, pero tiene que tener el test genético antes de ingresar al estudio. Aquí el estudio de odevixibat de la compañía Albireo, que está en Suecia, y que hizo un estudio muy interesante en pacientes con PFIC 1 y PFIC 2 con odevixibat, que es otro bloqueador de la reabsorción de ácidos biliares en el intestino. En las 24 semanas de duración del estudio, era un estudio controlado por placebo, con 2 dosis distintas, 40 y 120, y después todos los pacientes reciben odevixibat a largo plazo. Y los 2 principales puntos de valoración de ese estudio fue ácidos biliares y pruritos. Y aquí tenemos los resultados principales del estudio de Albireo. Tenemos que odevixibat causa una diferencia clara entre pacientes con odevixibat y placebo para prurito. Tenemos placebo con 28% de mejoría y odevixibat con más de 50% de mejoría. Y si miramos los valores absolutos del cuestionario, tenemos que odevixibat tiene una mejoría clínica más grande que 1, que es lo que es considerado clínicamente significativo, y placebo tiene una mejoría de 0.25, que no es clínicamente significativa. Entonces, es una clara indicación de que de los bloqueadores de la reabsorción de ácidos biliares funcionan para los pacientes con colestasis neonatal, en el caso de los pacientes con PFIC, con estos datos de odevixibat. En resumen, PFIC, como el doctor D'Agostino ha dicho, es una enfermedad muy heterogénea. Existen más y más tipos de PFIC, y creo que solo el test genético va a ayudar a solucionar este problema. Tenemos en PFIC 2 uno de los más agresivos subtipos de PFIC. El genotipo, si es truncado o no truncado, afecta el pronóstico del paciente. PFIC normalmente se presenta como colestasis intrahepática, como el doctor Daniel ha dicho, y actualmente no hay tratamiento para PFIC, pero creo que odevixibat y maralixbat van a cambiar esta historia. Datos de NAPET
enseñan que ácidos biliares son factores prognósticos después de la cirugía y quizás después de la introducción de las terapias farmacológicas pueden también tener este factor pronóstico en la práctica clínica. Y la inhibición de la reabsorción de ácidos biliares en el intestino tiene resultados muy promisores, no solo por maralixibat, pero también por odevixibat, y solo esperamos ahora los resultados de March para todos los tipos de PFIC y también en el futuro los resultados para atresia de vías biliares, que es otro problema que tenemos que buscar una solución muy rápida. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Tiago, por tu presentación. A ver, hay algunas preguntas. Hay una pregunta que probablemente ya respondiste, pero vamos a hacerla. La doctora Consuelo desde Ciudad de México. Ella pregunta... Doctor Pierre, ¿puede extender su cámara, por favor? Gracias. A ver, la doctora Consuelo de Ciudad de México pregunta si el programa de detección molecular y la droga, el medicamento, están disponibles en México. Sí, el test genético está disponible en todos los países latinoamericanos. Solo tiene que contactar a Jenny. Jenny está aquí en la presentación y es gratuito, no tiene que pagar nada. Y el estudio está en México. Hay un centro en México. Jenny también puede ayudar con los detalles del centro mexicano, pero sí, el estudio está en México. Muy bien. Hay dos preguntas parecidas que tienen que ver con biopsia hepática y fibrosis. Hay una pregunta que tiene que ver con la realización de biopsia hepática antes del tratamiento, evaluación de grado de fibrosis y luego post-tratamiento ver el comportamiento de esa fibrosis. ¿Eso se contempló en el estudio? Daniel, creo que la práctica clínica, ¿puedes decir alguna cosa sobre la práctica clínica? Sí, bueno, la pregunta es muy, muy buena. La verdad que felicito a quien hizo la pregunta. En el tratamiento, en el protocolo de estudio no está contemplada la biopsia hepática, pero la fibrosis es uno de los marcadores de la sobrevida, digamos, de la vida útil del hígado. Probablemente dentro de la prolongación de los estudios se tenga que hacer este estudio de valoración de fibrosis y si esta fibrosis disminuye con el tiempo después que digamos, corroboramos que el planteo de descenso de los ácidos biliares se mantiene por largo tiempo. Esto es uno de los elementos de juicio que se ha planteado con la derivación bilioentérica, que se hacían en derivación bilioentérica en pacientes que tenían fibrosis muy severa y realmente no lograban con la derivación bilioentérica mejorar al paciente, pero ¿por qué? Porque era diferente el mecanismo, que es el bloqueo de los ácidos biliares, el bloqueo en la derivación externa, es muy diferente. Ya esos pacientes al tener hipertensión portal severa, cuando tienen fibrosis, genera un trastorno de la derivación externa bastante complejo. Acá es diferente, pero la pregunta es excelente, pero creo que después de que obtengamos un tiempo prolongado de ácidos biliares en descenso, vamos a poder valorar el grado de sobrevida del hígado nativo, que es lo que se valora, ¿no? Ahora se está valorando la sobrevida del hígado nativo que nos lleva al trasplante, pero vamos a valorar posteriormente el grado de fibrosis y posteriormente la evolución. No sé, Tiago, si querés hacer un comentario. No, es muy claro. Creo que es una pregunta muy importante. Es un desafío para las compañías, para Mirum y para también Albireo, porque lo que pasa es con la biopsia hepática es que para los reguladores
no, para tratamiento de prurido no es necesario enseñar, pero si hay una necesidad o si hay una ambición de cambiar la propuesta de la medicina para, en vez de tratamiento de prurido, el tratamiento de la enfermedad, y para evitar el trasplante, si la compañía tiene este interés de tener este tipo de comunicación, tiene que enseñar lo que Daniel había dicho, tiene que enseñar resultados con biopsia. Creo que esto va a venir en el futuro después de la aprobación de las medicinas. En estudios de registro, ¿no? que se puede seguir los pacientes por muchos años y se puede tener este tipo de información fuera de estudios randomizados y controlados por placebo. Pero esto es solo mi opinión, pero estoy de acuerdo con Daniel, sería fantástico tener este tipo de información en los pacientes con PFIC tratados con Odevixibat o tratados con Maralixbat. Bueno, creo que la respuesta responde dos preguntas, porque también había otra pregunta con respecto a la biopsia post-tratamiento. Si está contemplada en el estudio, ya entendemos que no por ahora, ¿verdad? Por ahora no, pero ahora. Creo que sí, en el futuro vamos a tener estudios en este sentido. En realidad, en post-tratamiento sería un confundidor. Porque si tenemos, al no tenerlo pre-tratamiento sería un confundidor, no sabemos si empeoró o está mejor. No, creo que pre o post, los dos, ¿no? Pre y post. No, claro, tenemos antes de entrar pre y ver cómo, y seguramente va a haber dos poblaciones, uno que tenga una fibrosis con un metavir distinto que el otro, y ahí se pueden comparar. Hacer post solo no, porque el post solo sería, como digo, un confundidor. Sí. Digamos, tenemos mucho o poco, si teníamos poco no sabemos si tenía poco antes, así que sería un confundidor. A ver, me gustaría hacer un comentario, ¿puedo? Sí, cómo no. Hay varias preguntas pendientes, pero adelante. No, me parece que no quiero que terminemos sin dejar algo muy importante, que es el estudio genético. El laboratorio lo que está haciendo es una cosa fantástica, está abriendo en Latinoamérica la posibilidad que todos puedan hacer estudios genéticos. Y lo que nos está permitiendo a nosotros tener una herramienta diagnóstica muy importante, pero además un conocimiento impresionante de lo que está pasando. Recién antes de las conferencias estábamos hablando de la cantidad de pacientes que teníamos con un tipo de colestasis, la colestasis tipo 3, que antes no conocíamos y que algunos son respondedores, otros son respondedores otra cosa. No quiero hacer de esto una conferencia, pero es importante que todos lleguen a ese punto y creo que tenemos que agradecer que tengamos esta posibilidad de la industria nos facilite y nos ponga al nivel internacional. Yo creo que así como uno escucha a los consorcios en el Congreso Mundial, todos ellos tienen un objetivo determinado. Yo creo que el consorcio en Latinoamérica es el estudio genético, el mapeo genético de estas enfermedades. Sí. Tenemos, creo que en total, casi 100 pacientes en Latinoamérica ya con diagnóstico genético. Y estamos abiertos. Creo que hay una pregunta sobre Panamá. Sí, se puede hablar con Jenny y se puede hacer el test genético en todos los países de Latinoamérica. Panamá está incluido. Y había otra pregunta sobre la edad. En los estudios de Maralixbat y Odevixibat, es para Maralixbat más mayores que 1 año de edad. Ahora estamos haciendo un estudio con pacientes de todas las edades, 0 plus. Y Odevixibat tiene estudios con 6 meses plus. Entonces, depende de la medicina, tenemos estudios distintos con diferentes edades, pero creo que las dos compañías están en desarrollo para generar estudios para tener los dos 0 plus, para incluir todas las edades, para abrir esto para todos los niños. Muy bien.
Yo quería hacer una pregunta porque en el estudio una de las cosas que tú demostraste es que, y lo dijiste varias veces, hay pacientes que responden y pacientes que no responden. ¿Han logrado identificar cuáles serían los factores predictores de respuesta? ¿Cuáles son los Sí, pacientes? ¿Cuáles serían? ya. Muy buena pregunta. Creo que vamos a tener una idea más clara con March, porque este estudio que tenemos ahora es el estudio fase 2, Open Label, que fue muy pequeño, 30 pacientes. Ahora vamos a tener casi 70 pacientes con PFIC en el estudio March, y creo que el placebo ayuda mucho. Pero tenemos una valoración de los datos de la fase 2 y hay un predictor muy claro de respuesta, es la bilirrubina. Pacientes con bilirrubina muy alta tienen una probabilidad de respuesta que no es la misma que los pacientes con bilirrubina normal o moderadamente elevada. No tenemos un específico cutoff de bilirrubina, pero si valoras la sobrevida de los pacientes en el estudio de respuesta, la bilirrubina es un factor que es un predictor de respuesta en el fase 2. Pero creo que cuando tenemos datos de fase 3, vamos a tener más información sobre la bilirrubina. Yo creo que tiene sentido porque bilirrubina más alta indica que los pacientes tienen colestasis más grave. Entonces, colestasis más grave, más avanzada, esos pacientes tienen menos probabilidad de respuesta. Creo que tiene un sentido científico, pero tenemos que tener más información para confirmar estos datos. Muy bien. Hay otra pregunta, con respecto a la dosis, tú hablaste de que han demostrado, todo parece indicar que mientras mayor es la dosis, o si eso aumenta la dosis, aumenta también la respuesta. ¿No creen que esto pueda conllevar a un mayor riesgo de efectos adversos, tal vez en estudios de otra fase? Sí, los efectos adversos no hablamos aquí, pero los más importantes son los efectos del tracto gastrointestinal, como hay el bloqueo de reabsorción de ácidos biliares en el intestino delgado. Estos ácidos biliares llegan al colon. El efecto adverso más frecuente, más común, es la diarrea y el dolor abdominal en las primeras semanas de maralexpat y o de vixpat. Pero en general hay una adaptación del paciente a este flujo de ácidos biliares en el colon, y la diarrea y el dolor abdominal, hay una mejoría. Sobre la dosis, no tenemos una relación muy clara de dosis con los efectos adversos, y creo que esto es muy bueno. Tenemos en March ahora el estudio del doctor Agostino, una dosis muy más grande que la dosis que utilizamos en la fase 2. La fase 2, 280, en la fase 3, 600, 2 veces al día. Entonces es una dosis muy elevada. Y no tenemos un perfil de efectos adversos distinto del fase 2. Creo que quizás por alguna razón hay un efecto local en el intestino delgado, pero quizás el flujo de ácidos biliares en el colon o la adaptación que hay es la misma, pero no sabemos muy bien por qué no hay este cambio en efecto adverso con el cambio de la dosis. Pero es una buena cosa, creo. Has respondido parcialmente otra pregunta que tiene que ver con eso de diarrea. Tú nombraste diarrea como efecto adverso. ¿Alguien nombra si han notado o han detectado, por ejemplo, ardor a nivel de la región perianal, o al contrario de diarrea, casos de estreñimiento inducido por el tratamiento? Sí, muy raro. Tenemos pacientes, no tenemos pacientes donde hay la interrupción de la medicina por diarrea, pero tenemos pocos pacientes donde estos pacientes no llegan a la dosis más alta, no llegan a 600
2 veces al día y por ejemplo, por una cuestión de, de seguridad, llegan a 300 2 veces al día y siguen con 300 muy bien, pero son muy pocos. La mayoría de los pacientes llegan a 600 2 veces al día sin problemas con diarrea o sin problemas con dolor abdominal, pero sí hay algunos que tienen que mantener una dosis más baja, pero no hay una interrupción del tratamiento por esto. Hay preguntas con respecto al uso de otras alternativas ya conocidas. Por ejemplo, hay una pregunta sobre el uso de colesteramina en estas diarreas inducidas por el tratamiento. Y hay una pregunta con respecto al rol que podría tener el ácido ursodesoxicólico en estos pacientes. ¿Crees que a futuro puede haber algún tratamiento combinado o algún estudio comparativo? Daniel, ¿qué te parece? No, el ursodeoxicólico, hay que entender que el ursodeoxicólico se absorbe en duodeno o yeyuno superior. Es decir, que está haciendo una entrada por vía portal diferente que lo que está haciendo este, que es ileal. Este es un inhibidor del receptor ileal. Entonces no tendría objetivo. El ursodeoxicólico en algunos pacientes tiene muy buena evolución, pero porque es dependiente de ácidos biliares, no el flujo es dependiente de ácidos biliares, como algunos MRD3, como algunos de tipo 3, que es dependiente en realidad de fosfatos, pero dependiente de ácidos biliares, entonces lo mejora el ursodeoxicólico, pero no sería este el caso. Y el caso de la colesteramina, bueno, la idea de la colesteramina que históricamente se dio para esto, para quelar los ácidos biliares. La colesteramina cuando se daba esto, pero cuando uno llegaba a una dosis suficiente de colesteramina, provocaba acidosis hiperclorémica o algún estado malabsortivo que complicaba u obstrucción severa intestinal y tenían que suspenderla. Entonces, en realidad, pero el pensamiento más fisiopatológico es el inhibidor del receptor que se está dando. Yo creo que tiene un futuro muy grande, porque ellos empezaron con esto con el colesterol, como dice, con la hipercolesterolemia. Pero está claro, es clarísimo que sea por hipercolesterolemia, porque al disminuir el circuito de ácidos biliares se provoca menos colesterol, hay menos producción y baja el colesterol. Pero ahora hay publicaciones recientes y yo les voy a decir a Thiago que porque van a tener éxito con algunas colangitis esclerosantes, que son ácidos biliares que se recaptan por los receptores, son ácidos biliares anormales y que dañan la vía biliar intrahepática. Así que tenemos otro nicho de futuro ahí con el maresimato o los bloqueantes. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, José, ¿qué te parece? Creo que no hay más preguntas en el chat. Doctor Pierre, gracias. Los participantes tienen posibilidad de abrir el micrófono y hacer preguntas directamente si todavía hay alguno. De repente un par de minutos más y podemos ir cerrando. Perfecto. Siguen habiendo preguntas con respecto a la disponibilidad de la evaluación molecular genética en los diferentes países. Bueno, ahí están los datos de Jenny para que responda ya individualmente. Hay una pregunta sobre Venezuela, si Venezuela podría beneficiarse también de este programa. Venezuela, en especial Venezuela. No tenemos testes genéticos en Venezuela. Creo que Venezuela es un país muy grande, con muchos niños. Quizás no hay una necesidad de hacer más por el test genético en Venezuela. Creo que todos los países de Latinoamérica, menos Brasil, porque Brasil ya hicimos mucho, ¿no, doctora Porta? Hola, Gilda. Hola, Daniel. Hola, Gilda. ¿Cómo estás? Gusto verte. Creo que todos los países menos Brasil, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta también sobre la duración del tratamiento. ¿Estos serían tratamientos de por vida o tendrían un tiempo limitado? Sí, por vida. Sería un tratamiento por vida, sí. Para mantener los ácidos biliares bajos. Perfecto. Bueno, a ver, la idea de José es que la gente abra su micrófono y haga la pregunta directamente.
Si alguien quiere hacerlo, este es el momento. Si no, podemos ir cerrando, estimado doctor. José, solo decir una última cosa. Como dije antes, tenemos el estudio March para PFIC en México, Colombia, Argentina y Venezuela. No Venezuela, pero Brasil. Pero todos los pacientes de los otros países pueden viajar a los países donde hay el estudio. Y nosotros, Mirum y Pharmacon, somos patrocinadores para que estos pacientes lleguen al estudio. Entonces, mismo si no hay el estudio activo en su país, podemos hacer estos viajes a los países donde hay el estudio activo. Buen dato, buena información. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por su participación, al doctor D'Agostino, por supuesto, a Tiago, al doctor José Torres, a todo el grupo de Mirum y Pharmacon por conectarse con nuestra sociedad para que la sociedad de alguna forma sirviera como anfitriona de este webinar, que ha resultado muy interesante y muy productivo. Así que, bueno, muchísimas gracias y esperamos los resultados de los estudios que todavía están en proceso y de los próximos que vendrán. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación. Gracias, doctor D'Agostino. Gracias, Thiago. Saludos. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Chao, chao.